said his brain was infected by devils. ¿Qué es más peligroso que 10 seres humanos malignos? Un grupo de individuos sin respeto por las vidas ajenas. ¿Qué es peor que un grupo maligno? 10 grupos despiadados. El día de hoy me di a la tarea de recopilar a algunas de las facciones que han causado temor y desastres a donde quiera que lleguen. Conoceremos algunos de los actos más impactantes cometidos por grupos que quieren ver al mundo arder si eso les traía algún beneficio. La lista fue hecha bajo criterio personal, basándome en sus actividades, sus métodos e incidentes destacados. Este listado no es un top, aunque posiblemente algunos sean peores que otros, no dejan de ser merecedores de estar en esta lista. Traté de poner algunos no tan mencionados en el internet en español. Si tienes alguna sugerencia para una posible segunda parte, déjala en los comentarios. Sin nada más que agregar, comencemos. Estratégicos, peligrosos y despiadados. Son solo algunas de las características que tuvo la agrupación original del Cártel de los Zetas. Una de las facciones más temidas y fuertes en la historia del crimen organizado en México. Nacidos en 1999 como un brazo armado del Cártel del Golfo, de Osiel Cárdenas Guillén, los Zetas fueron conformados en primera instancia por militares de élite que desertaron al ejército mexicano. El miembro fundador más conocido del grupo fue Heriberto Lazcano, conocido como el Z3, el Lazca o el Verdugo. Lazcano recibió entrenamiento intensivo por ejércitos de otros países. Era alguien frío y calculador, que acostumbraba a eliminar a sus rivales de las maneras más espantosas que te puedas imaginar. Existen varios relatos que cuentan que el Lazca disfrutaba del sabor de la carne humana, llegando a cocinar a varios de sus rivales en platos de comida típica. Con este precedente de liderazgo en cuenta, no es de extrañar que los Zetas testaran una ola de violencia en todo México. Sus principales actividades eran el secuestro, extorsión, cobro de piso, entre otros. Se hicieron famosos también por haber grabado algunos de los videos más brutales que se pueden encontrar en internet, donde acababan de maneras terribles a sus rivales, traidores e incluso personas inocentes. El alcance de los Zetas no se limitó a México, pues llegó a realizar actividades en Guatemala, Honduras, Costa Rica e incluso hasta Europa y Asia. Entre sus actos más conocidos, están arrojar 3 granadas a una multitud durante el grito de independencia en el estado de Michoacán en septiembre del 2008. Dejando un resultado de 3 fallecidos y más de 100 heridos. En agosto del 2010 se encontraron más de 72 cuerpos de migrantes en una casa abandonada en San Fernando, Tamaulipas. Todos presentaban signos de haber sido ejecutados. Tiempo más tarde se encontraron otros 193 cuerpos. El 17 de mayo del 2011, eliminaron y despojaron de su cabeza a 27 guatemaltecos en la región de Petén, Guatemala. El 25 de agosto del 2011 cometerían el que quizás sea su crimen más famoso. Incendiaron el Casino Royale, ubicado en el estado de Nuevo León en México. Un grupo de al menos 16 sicarios entraron a las instalaciones del casino con bidones de gasolina que vaciaron en el recinto luego de robar las pertenencias de los clientes. Las llamas se apoderaron del lugar en menos de 3 minutos, por lo que fue prácticamente imposible que las personas que estaban dentro pudieran escapar. En total fallecieron 52 personas, 10 hombres y 42 mujeres, de las cuales 2 se encontraban en estado de gestación. El ataque fue repudiado mundialmente. Pese a que en su mayor momento, la facción contaba con más de 50.000 miembros, varios golpes de otros cárteles, el ejército y detención de miembros importantes hizo que los Zetas comenzaran a perder poder a mediados de la década pasada. Para 2018, se le consideró un cártel desarticulado, cuyos miembros se han dividido en facciones. De ellas las más destacadas son los Zetas Vieja Guardia y el Cártel del Noreste. Este último está en el listado de las 5 organizaciones más peligrosas de México.
Los Zetas son responsables de muchas de las más de 60.000 bajas relacionadas al crimen organizado que existieron durante el sexenio del presidente Felipe Calderón. Grupo Wagner, también conocido como PMC Wagner, es una organización paramilitar de origen ruso formada en 2014, que tiene a mercenarios entrenados en sus filas. Se consideró como un ejército no oficial al mando del gobierno ruso. El grupo fue dirigido hasta 2023 por el antiguo chef de Putin, Yevgeny Prigozhin. La compañía entrena a su personal en una instalación del Ministerio de Defensa ruso, Molkino, cerca de la aldea de Molkin, Krasnodar Krai. Los cuarteles en la base no están oficialmente vinculados al Ministerio de Defensa ruso, con documentos judiciales que los describen como un centro recreativo. La organización ha llegado a países como Siria, Sudán, Venezuela y la República Centroafricana. Fue en este último territorio donde, luego de que finalmente se admitiera que el gobierno ruso había financiado al grupo Wagner con el equivalente a $900 millones, que se descubrió que la facción había estado aprovechándose de los recursos del país, arrasando con aldeas enteras. Debido a los grandes recursos mineros de la República Centroafricana, el grupo Wagner saqueó minas de oro, ejecutaron a trabajadores y pagaron en muchos establecimientos con billetes falsos. Aún después de que Prigozhin falleciera en un extraño accidente aéreo, las actividades de Wagner no cesaron. Según informes de organismos internacionales, se cree que eliminaron a por lo menos 1.800 civiles hasta el año 2023. Muchas de estas eliminaciones fueron acompañadas de procedimientos crueles, que dejan ver el nivel de maldad con el que este grupo se ha establecido. En Libia, por ejemplo, colocaron minas terrestres, que hicieron que al menos 300 personas perdieran la vida entre mayo del 2020 y marzo del 2022. El aspecto más infame que hizo que el grupo Wagner se diera a conocer fuera de su país, fue que, varios miembros del grupo tenían un grupo en Telegram, al que solo se podía acceder con invitación. Dentro de ese grupo se compartían fotografías y videos del trágico destino de las personas que llegaban a sus manos. Uno de esos materiales fue el video de Yevgeny Nuzin, un miembro del grupo que presuntamente los había traicionado filtrando información del mismo. Nuzin fue eliminado utilizando la herramienta que ves en pantalla. Esta herramienta también se usó en un macabro video grabado en 2017 mientras operaban en Siria. Desde entonces, se ha vuelto una insignia para la facción, siendo utilizado para llevar a cabo eliminaciones. El grupo ha recibido sanciones internacionales por sus diversas violaciones a los derechos humanos y el saqueamiento de recursos. Actualmente el grupo Wagner ha perdido poder, y muchos de sus miembros fueron reclutados por otras organizaciones con actividades similares. Abu Sayyaf es un movimiento de índole yihadista fundado en 1991 que se encuentra ubicado en el sur de Filipinas, más específicamente en las islas de Jolo y Basilan. Su nombre se traduce al español como "padre del que usa las espadas". El grupo Abu Sayyaf, ASG por sus siglas en inglés, nace bajo el liderazgo de Abu Yalak Khan Yalandi, veterano de la guerra de Afganistán. Bajo su mandato el grupo tuvo el objetivo de establecer un Estado independiente islámico, mismo objetivo que ya tenían otras organizaciones similares, pero impregnado de diferente ideología y método operacional. En este futuro Estado impuesto por Abu Sayyaf se habría de eliminar a todo no musulmán de su territorio, por lo que el objetivo específico de sus ataques serían los habitantes cristianos del sur de Filipinas. El abatimiento de Abdullah Khan Yalandi, en un enfrentamiento con la policía en 1998, dejó al grupo desorientado y dividido. Su hermano, Gaddafi Khan Yalandi, tomó el mando del grupo en Basilan, quien comandó algunos de los crímenes más conocidos de la agrupación. El ASG ha utilizado diversas tácticas para obtener beneficios económicos como para promover su agenda yihadista.
En abril del 2000, una facción de la SG privó de la libertad a 21 personas, entre ellas 10 occidentales, de un complejo turístico malasio. En mayo de 2001, el ASG privó de la libertad a 3 ciudadanos estadounidenses y 17 filipinos de un complejo turístico en Palawan, Filipinas, ultimando posteriormente a varios de los rehenes, entre ellos un ciudadano estadounidense. El 26 de febrero de 2004, cometerían el ataque más conocido de la organización y a la vez uno de los más letales en la historia de Filipinas. Un ferry de más de 10 toneladas llamado MV Super Ferry 14, zarpó de Manila hacia Cagayan de Oro. La nave llevaba casi 900 pasajeros a bordo al momento de partir. Los tripulantes no tenían idea de que alguien había puesto un televisor que tenía casi 7 libras de TNT en su interior en una de las áreas más concurridas del ferry. Una gran explosión destrozó el buque, provocando un incendio que lo consumió por completo. A medida que el fuego se extendía por el buque, la mayoría de los supervivientes saltaron al mar o abordaron botes de rescate. Para el 29 de febrero, las autoridades habían contabilizado la desaparición de 116 pasajeros. La presidenta de ese entonces, Gloria Macapagal, anunció el 11 de octubre de 2004 que los investigadores habían concluido que la explosión había sido causada por un explosivo. Afirmó que se había arrestado a 6 sospechosos en relación con el ataque y que los autores intelectuales, Gaddafi Janjalani y Abu Sulaiman, seguían prófugos. Se creía que Abu Sayyaf había atacado el ferry porque su empresa propietaria no atendió una carta en la que se le exigía $1 millón. El barco fue posteriormente rescatado y vendido como chatarra. El 14 de febrero del 2005 se detonaron 2 explosivos simultáneamente en una terminal de autobuses en la región de Davao. Más tarde un tercer explosivo fue activado dentro de un autobús. Se reportó que al menos 10 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridos. Abu Sayyaf hizo esto para burlarse de la presidenta. El 26 de diciembre de 2006, organizaciones de noticias filipinas informaron sobre el hallazgo de restos en una zona donde se sabía que Janjalani se encontraba escondido. A pesar de estos resultados, su familia cree que sigue vivo y escondido. Desde que se emitió la directiva de guerra total en 2019, durante el mandato del presidente Rodrigo Duterte, debido a los continuos ataques perpetrados por Abu Sayyaf contra civiles, el grupo se ha visto gravemente debilitado. Muchos de sus líderes y miembros han sido abatidos y arrestados, mientras que antiguos seguidores que volvieron a la normalidad se han reintegrado a la sociedad tras cumplir condena y someterse a rehabilitación. El 22 de marzo de 2024, el Comando de Mindanao Occidental de las Fuerzas Armadas de la República anunció el desmantelamiento del grupo Abu Sayyaf. El Ejército de Resistencia del Señor, conocido internacionalmente por sus siglas en inglés LRA, es un grupo armado de índole cristiano extremista. Su principal terreno se extiende en la región de Uganda, manteniendo un conflicto constante con el ejército del país. Fundado en 1987 por líder Joseph Kony, quien cree firmemente ser un mediador entre la humanidad y Dios. Su misión es crear un régimen en el que el cristianismo sea la máxima ley, y todo aquel que no esté de acuerdo tendrá que pagar las consecuencias. El grupo ha privado de la libertad a aproximadamente 60.000 infantes, a quienes ha dividido entre ser miembros de su ejército y otros a ser abusados. Son muy pocos quienes han podido escapar de las garras de esta organización, que maneja métodos de combate extremadamente agresivos contra sus opositores. Los menores que son reclutados forzadamente vienen en su mayoría de una tribu llamada Acholi. Esta organización se ha ganado una infame reputación a nivel mundial por la vasta cantidad de crímenes que ha cometido. Hacer un listado de todos es casi imposible, por lo que ahora mencionaré algunos de los incidentes más conocidos. El 22 de abril de 1995 atacaron el centro de Atiak, al norte del distrito de Gulu. El mismo dejó un saldo de aproximadamente 200 civiles fallecidos.
4 meses después, el 31 de agosto de 1995, 30 civiles, algunos con las manos atadas a la espalda, perecieron por un ataque de un helicóptero de combate del ejército ugandés a una columna del grupo cerca de Lokun, en el noroeste de Kitgum. En la acción perdieron la vida también 16 combatientes del LRA según algunos. El gobierno mostró una indiferencia absoluta por las vidas de los privados de libertad. En la madrugada del 10 de octubre de 1996 alrededor de 200 hombres equipados irrumpieron en el colegio Saint Mary de Aboke, al norte del distrito de Apak, y se llevaron a 139 chicas de entre 13 y 16 años, tras lo cual abandonaron la escuela hacia las 5 de la mañana. A las 7, la directora del colegio fue al encuentro de los rebeldes y negoció la liberación de 109 de las privadas de libertad. 5 de las 30 chicas restantes perdieron la vida en cautividad. De las otras 25 todas, excepto 2 de ellas, se encuentran en libertad desde 2006. En un período comprendido del 7 al 12 de enero del 2006 más de 400 civiles fueron abatidos en los subcondados de Lokun y Palabek y sus alrededores. No había fuerzas enemigas, y la mayor parte de las víctimas fueron eliminadas con objetos punzantes. Se estima que bajo el mandato de Joseph Kony, al menos 100.000 personas han perdido la vida, producto de su fanatismo religioso extremo. Aún así, el LRA perdió poder gradualmente, haciendo que su facción al día de hoy tenga menos de 100 miembros, habiendo perdido todos los territorios que controlaban. Sin embargo, Joseph Kony sigue siendo uno de los hombres más buscados por organismos internacionales que velan por los derechos humanos. En septiembre del 2025, por primera vez en la historia de África, se hizo un juicio sin el culpable presente, por lo que si alguna vez lo llegan a arrestar, pasará directamente a prisión sin pasar por tribunales, pagando por los 39 cargos de crímenes contra la humanidad por los que se le busca. Los Jemeres Rojos, fue como se les conoció al grupo formado por miembros del Partido Comunista de Kampuchea. Obteniendo poder al final de la Guerra de Vietnam, aprovechando que los Estados Unidos habían retirado sus ejércitos del país, tomaron el control completo de Camboya el 17 de abril de 1975. Bajo el liderazgo de Pol Pot, los Jemeres Rojos cometieron algunos de los crímenes contra la humanidad más impactantes de los que se tenga registro. El mismo día en el que llegaron a la capital de Camboya, obligaron a toda la población a irse de sus casas. Quienes se opusieran tendrían que atenerse a las consecuencias. En su afán de iniciar lo que ellos llamaron el Año Cero, los Jemeres destruyeron el Banco Nacional, quemaron los billetes, cerraron hospitales e incautaron los vehículos de los pobladores. Todo esto se hizo para borrar todo rastro del gobierno anterior. En la madrugada, la ciudad quedó desolada. Millones de personas habían sido desalojadas de sus viviendas. Los pobladores fueron trasladados a comunas agrícolas, donde fueron sometidos a realizar trabajos forzados de más de 14 horas diarias. No existía la libertad de expresión, ni siquiera la libertad en pareja. Ellos decidían con quién debían casarse los habitantes, celebrándose múltiples matrimonios forzados. Si sospechaban que alguien había sido parte del régimen anterior, era ejecutado ahí mismo. El mismo destino iba para cualquier persona que quisiera educarse o predicar la religión. Sus suposiciones eran tan extremas que las personas con problemas de la vista no podían usar sus gafas, pues eso era una señal de inteligencia según ellos, y ameritaba la ejecución. Cuando los Jemeres se quedaban sin municiones, utilizaban palos o sus propias manos para eliminar a las personas. Destruyeron cualquier acceso a alimentos. Todos comían sopa de arroz todos los días. Este afán por alcanzar una comunidad plena llevó a la paranoia del líder Pol Pot, que afirmaba que había un enemigo entre ellos. Por estas sospechas, un gran porcentaje de los Jemeres Rojos fue abatida entre ellos mismos. Se hizo tristemente famoso su lema: perderte no es una pérdida y conservarte no tiene ningún valor, con el que los Jemeres Rojos amenazaban a quienes mostraban un atisbo de resistencia. El régimen de Pol Pot duró 4 años, durante ese tiempo se registran que alrededor de 2,5 millones de camboyanos perdieron la vida.
El 7 de enero de 1979 Vietnam invadió a Camboya, poniendo fin al régimen de los Khmeres rojos, aunque eso no impidió que en su resistencia a ser derrocados ocurrieran otros cientos de bajas más. Fue hasta 1997, después de más de 30 años de conflicto, que los Khmeres rojos finalmente se rindieron. Ellos mismos arrestaron a su líder Pol Pot. Falleció un año después por complicaciones de salud. En 2006 se creó un tribunal para juzgar a quienes participaron del régimen de los Khmeres. De más de 30.000 miembros que quedaron al momento de perder su poder, solamente pudieron ser juzgados 3, quienes fallecieron en prisión. El Escuadrón o Unidad 731 fue un programa clasificado de investigación, desarrollo y pruebas de armas biológicas de parte del ejército imperial japonés. El Escuadrón 731 se implementó durante el conflicto de Japón y China en 1936. Se caracterizó por haber realizado sus pruebas sobre humanos vivos, lo que le valió ser conocido hasta el día de hoy como uno de los grupos más crueles de todos los tiempos. Dentro de sus instalaciones, los prisioneros vivían horrores inimaginables. Se cree que más de 10.000 personas, tanto civiles como militares, de origen chino, coreano, mongol y ruso fueron objeto de la experimentación dirigida por la Unidad 731. Aparte de eso, el uso de armas biológicas desarrolladas por el programa de armamento bioquímico de la Unidad 731, resultó en decenas de miles de muertes en China, posiblemente hasta 200.000 víctimas según estadísticas. Su líder Shiro Ishii, ordenaba a su unidad de investigaciones realizar procedimientos a los prisioneros tales como revisar su interior sin anestesia y con ellos aún conscientes. De ser necesario, se quitaba uno o varios órganos para ver el efecto que la falta de estos tenían en el cuerpo y con las enfermedades que estaban creando. Las pruebas no hacían distinción de edad ni género. Habían desde los más jóvenes hasta mujeres embarazadas. Se retiraban extremidades y luego se ponían del lado contrario del cuerpo, el mismo caso con los órganos. Unos fueron despojados de su estómago y unieron directamente la laringe con el sistema digestivo. Muchos prisioneros fueron congelados y luego descongelados para ver el proceso de la gangrena en sus cuerpos y tejido blando. Unos fueron inyectados con sustancias que iban desde aire, sangre de animales y en el peor de los casos, les suministraron orina de caballo directamente en los riñones. Asimismo, sirvieron como blancos humanos para probar los artefactos de combate. Probaban ver los efectos de recibir una granada a diferentes distancias y ángulos, teniendo a un prisionero atado a un poste. Las operaciones y los experimentos continuaron hasta el final de la guerra. Shiro Ishii deseaba utilizar las armas biológicas en el conflicto del Pacífico desde mayo de 1944, pero sus planes fallaron en varias ocasiones por la pobre formulación de planes y la intervención aliada. Para agosto de 1945, la unidad abandonó sus operaciones. Ishii ordenó a cada integrante del grupo llevar el secreto hasta la tumba, amenazando con encontrarles si fallaban. Fueron repartidas ampolletas con cianuro entre todos los miembros, para emplearse en caso de que capturaran al personal restante. Los encargados de confianza de las tropas japonesas de Ishii dinamitaron las instalaciones en los días finales de la guerra para destruir la evidencia de sus actividades, pero la mayoría estaban tan bien construidas que sobrevivieron un tanto indemnes, quedando como testimonio de lo que sucedió allí. Finalmente se logró capturar a varios miembros importantes del Escuadrón 731, entre ellos Ishii, siendo llevados a juicio por sus crímenes de guerra, en diciembre de 1949. Sin embargo, todos a excepción de 12 soldados de bajo rango, recibieron perdón por sus cargos, debido a que los avances biológicos que lograron, terminarían sirviendo para otro tipo de fines. En sus últimos años de vida, Shiro Ishii se convirtió al catolicismo y abrió una clínica médica donde atendía a sus pacientes de manera gratuita. Falleció en Tokio por un cáncer de garganta en 1959.
La Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, es considerada por varios gobiernos mundiales como una de las pocas pandillas que han logrado convertirse en un peligro transnacional. La Mara Salvatrucha fue creada en los barrios pobres de Los Ángeles en los años 80. Sus miembros fundadores eran refugiados que salieron huyendo de Guatemala, El Salvador y Honduras durante los conflictos civiles que tuvieron cada uno de ellos. A mediados de los 90, en parte como una forma de enfrentar las pandillas y en parte como producto de la campaña contra la inmigración hacia el final de la presidencia de Bill Clinton, el gobierno estadounidense comenzó un programa de deportación para residentes nacidos en el extranjero condenados por una amplia gama de delitos. Esta política de incremento de las deportaciones elevó bastante el número de pandilleros deportados a El Salvador, Honduras, Guatemala y otros países. Según estadísticas, miles de pandilleros regresaron a Centroamérica entre 2000 y 2004. Los gobiernos centroamericanos no fueron capaces de lidiar con la influencia criminal, pero tampoco fueron advertidos debidamente por las autoridades estadounidenses. Las principales actividades de la MS-13 son la extorsión, el robo y los homicidios. Aunque también tiene operaciones a gran escala como el robo de vehículos para venderlos a otros países, asimismo desempeñan el tráfico de armas. El 13 de julio del 2003, una joven de 17 años llamada Brenda Paz, que era miembro de la pandilla e informante del FBI, fue encontrada sin vida en las orillas de un río del estado de Virginia. Sus propios amigos le arrebataron la vida al enterarse que estaba colaborando con las autoridades. El 23 de diciembre del 2004 llevarían a cabo uno de sus mayores crímenes. En el área de Chamelecón, Honduras, un grupo de 6 hombres armados arremetió contra un autobús que llevaba 28 pasajeros. Todos ellos perdieron la vida producto de los proyectiles que los mareros liberaron. Este crimen fue hecho a modo de protesta, al enterarse que el gobierno planeaba restablecer la pena de muerte. De estos 6 hombres solamente se pudieron detener a 4. En El Salvador, el domingo 20 de junio de 2010, el bus de la Ruta 47, que va desde el municipio de Mexicanos a San Salvador, realizaba su recorrido habitual. Pero al llegar al municipio de Mexicanos, aproximadamente a las 7:30 de la noche, un grupo de pandilleros tomó el autobús. Lo desvió hacia la llamada Colonia Jardín, y luego descargaron proyectiles sobre el mismo. Las personas que fueron al fondo del vehículo para protegerse, fueron sorprendidas cuando uno de los pandilleros agarró un bidón de gasolina y incendió el autobús con aproximadamente 32 personas dentro. Quienes intentaban escapar eran atacados con proyectiles en las piernas y obligados a subir de nuevo. El ataque no duró mucho. Los responsables huyeron antes que llegaran las autoridades. Al llegar la policía logró romper los vidrios y sacar a algunas personas con vida. En total fallecieron 17 personas en ese trágico ataque. 3 años después fueron encontrados los responsables: Gustavo Ernesto López Huezo, Carlos Oswaldo Alvarado Ángel y 8 personas más. Todos recibieron sentencias de entre 66 y 400 años de cárcel. La MS-13 llegó a tener el control de gran parte de El Salvador durante varios años, convirtiéndolo en uno de los países más peligrosos del mundo. El registro de peligrosidad más alto que se tiene, fue del año 2015, cuando se reportaron casi 6.500 homicidios relacionados a pandillas. Actualmente el grupo perdió una gran cantidad de miembros y poder dentro de El Salvador. No se puede decir lo mismo de países como Honduras y Guatemala, donde el acecho de las pandillas está a la orden del día. De hecho, uno de los hombres más buscados por el FBI ahora mismo es precisamente el líder de la MS-13 de Honduras, Yulan Adonai Archaga Carías, por el que ofrecen $5 millones. El Partido Comunista del Perú, mejor conocido como Sendero Luminoso, es una de las organizaciones más infames de la historia de Sudamérica. Creado en 1970 por Abimael Guzmán, quien tenía una filosofía extremista. La organización creía en usar a los más pobres para pelear una guerra contra los ricos y el gobierno. La historia de esta organización es tan extensa como compleja, por lo que traté de resumirla. El Sendero Luminoso comenzó su campaña armada formalmente en 1980, quemando urnas en Chuschi para sabotear las elecciones e inaugurando un conflicto interno en el país.
Su estrategia combinó las guerrillas en zonas rurales con ataques terroristas en centros urbanos como Lima y Callao. El 3 de abril de 1983, miembros del Sendero Luminoso acabaron con 69 campesinos, usando lo que tuvieran a la mano, desde equipos tácticos hasta herramientas de trabajo. Esta masacre se dio en el pueblo de Santiago, Lucanamarca. Del total de víctimas, 18 aún eran menores, incluyendo a un niño de 6 meses. Asimismo, 11 mujeres perecieron ese día, algunas de ellas se encontraban en estado de gestación. Se tiene el impactante testimonio del único sobreviviente de aquel macabro incidente. Celestino Occente cuenta que los senderistas lo bajaron de su caballo, lo azotaron y lo hicieron acostarse boca abajo, al igual que a muchos otros campesinos, a quienes les iban dando impactos con un hacha uno por uno. Él recibió uno que lo dejó gravemente herido, pero fingió haber perdido la vida para poder escapar. Otro de sus ataques más infames fue uno al que se le bautizó como el Niño Bomba. A las 11 de la mañana del 13 de septiembre de 1985, un menor de entre 13 y 14 años descendió de un vehículo con dinamita oculta entre su ropa. Luego de descender, se dirigió corriendo hacia la puerta de una vivienda habitada por miembros de la Policía de Investigaciones del Perú. Al llegar a la puerta, los explosivos se activaron, la detonación se esparció en un radio de 50 metros. Debido a la impresión de la explosión y al ver lo que quedó del portador de la dinamita, algunas mujeres que presenciaron el hecho se desmayaron. Se estima que durante el conflicto armado interno donde el Sendero fue el principal responsable, al menos 70.000 personas perdieron la vida, quedando en la memoria colectiva como de una de las épocas más terribles en la historia del país. El punto de inflexión llegó en 1992, cuando Abimael Guzmán fue capturado por una unidad militar en Lima y condenado a cadena perpetua por sus incontables crímenes. Su detención desarticuló en gran medida la estructura central del grupo, forzando a que Sendero se fragmentara y perdiera su poder. Abimael Guzmán falleció en prisión por complicaciones de salud el 11 de septiembre del 2021. El CJNG surgió lentamente después de que las fuerzas de seguridad mexicanas abatieran al capo del cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel, alias Nacho, en julio de 2010. Antes de su fallecimiento, la organización de Coronel tenía vínculos con Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, líder del cártel del Milenio. Este grupo criminal transportaba cargamentos de sustancias y administraba las finanzas del cártel de Sinaloa, operando principalmente en los estados de Jalisco y Colima, y posteriormente extendiéndose a Michoacán y la Ciudad de México. Para el momento de la muerte de Coronel, El Lobo había sido capturado y el cártel del Milenio había sufrido divisiones internas, dividiéndose en dos facciones: la Resistencia y otra conocida como Los Torcidos, porque la Resistencia los acusó de entregar a El Lobo a las autoridades. En el vacío de poder que siguió a la muerte de Coronel, estas dos facciones se disputaron el control del narcotráfico en Jalisco. Los Torcidos se convirtieron en lo que hoy es el Cártel Jalisco Nueva Generación, surgiendo como los sucesores de la red del capo sinaloense en la región. El ex policía Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es considerado el líder máximo del CJNG. Tras el surgimiento de la agrupación, las estadísticas de violencia y desapariciones se dispararon en Jalisco. La organización ha expandido sus operaciones fuera de México, llegando a tener presencia y rutas en Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Asia y África. El CJNG se dedica a la extorsión, el tráfico de sustancias, secuestros, cobro de piso y homicidios. Asimismo, reciben ingresos de cobrar grandes cuotas a los campesinos que trabajan las siembras de limón y aguacate. Según autoridades estadounidenses, desde 2018 el Cártel Jalisco se volvió la organización criminal con más alcance y poder de México, puesto que el Cártel de Sinaloa ocupó durante más de 20 años. Entre los actos más conocidos del CJNG podemos mencionar los siguientes:
El 1 de mayo del 2015, un operativo de las Fuerzas Armadas Mexicanas estaba a punto de atrapar al Mencho. Creyendo que sería algo fácil, las autoridades no se imaginaban que el CJNG tendría armamento militar, con el que derribaron el helicóptero que sobrevolaba el área, abatiendo a varios miembros del ejército, siendo uno de los pocos sobrevivientes Iván Morales Corrales, quien resistió pese a tener quemaduras graves en el 70% de su cuerpo. Iván Morales fue clave en el juicio contra el hijo del Mencho, donde fue condenado a cadena perpetua. El 30 de abril del 2025, casi 10 años después, Iván Morales Corrales y su esposa fueron encontrados sin vida. Muchos medios aseguran que esto fue orquestado por el Mencho, en venganza por haber jugado un papel fundamental en que su hijo fuera condenado a cadena perpetua. Juan Luis Lagunas Rosales, más conocido como el Pirata de Culiacán, era un creador de contenido muy conocido en México. Los videos en los que aparecía casi siempre lo mostraban en estado de ebriedad. El 9 de noviembre del 2017 fue grabado, presuntamente, sin que se diera cuenta, mientras insultaba al líder del CJNG, el Mencho. Poco más de un mes después, el 18 de diciembre, llegando a un bar, hombres equipados se acercaron al pirata, abatiéndolo con varios proyectiles. Tenía solamente 17 años. Muchos consideran que el insultar al Mencho le costó la vida. El 27 de agosto del 2019, presuntamente miembros del CJNG atacaron y bombardearon un centro nocturno llamado Caballo Blanco, en la ciudad de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz. Fallecieron 30 personas, 20 hombres y 10 mujeres, además de 11 personas heridas. Actualmente, el gobierno de Estados Unidos designó al CJNG como una organización terrorista transnacional. A fecha de edición de este video, se mantiene una recompensa de $15 millones por el Mencho, personaje enigmático cuya captura parece cada vez más improbable. El Boko Haram es un grupo terrorista con creencias fundamentalistas del Islam, que tiene mayor presencia en el norte de Nigeria. El grupo fue creado en el 2002 por Mohammed Yusuf, quien fue su máximo líder hasta que fue abatido en el año 2009. Después de esto la organización pasó a ser comandada por Abubakar Shekau. Shekau fue el encargado de militarizar al grupo, convirtiéndolo en una amenaza para el territorio de Nigeria. El nombre de Boko Haram se puede traducir como: la educación occidental es un pecado. Ellos se han encargado de hacer conocido su nombre y filosofía a base de crímenes atroces. Su principal objetivo es destruir las escuelas y que los jóvenes no tengan acceso a la educación. En 2012 el gobierno de Nigeria promulgó el toque de queda, luego de que los miembros de Boko Haram realizaran varios ataques aleatorios en sectores de la población. El 6 de julio del 2013, varios miembros de la organización entraron a las instalaciones de una escuela secundaria del estado de Yobe, abatiendo a un total de 42 personas, entre ellos estudiantes. Aunque su principal método fue con proyectiles, también utilizaron el fuego, por lo que muchos padres tardaron en identificar a sus hijos. 100 estudiantes jamás fueron encontrados. En febrero del 2014 privó de la libertad a 60 estudiantes y los incineraron mientras aún estaban conscientes. Ellos eran estudiantes de una escuela cristiana. En la noche del 14 de abril del 2014, el grupo de Boko Haram ingresó al colegio femenino de Chibok. Los sujetos fueron a los dormitorios, donde sacaron a las jóvenes y las subieron en camiones. En total se llevaron a aproximadamente más de 300 jóvenes, de ellas 57 pudieron escapar, llevándose a 276 sin rumbo aparente. El 30 de abril fue dado a conocer un informe en el que se supo que algunas jóvenes habían sido obligadas a casarse con miembros de la organización, mientras que otras habían sido vendidas por poco más de $10. Quienes se negaron a convertirse al Islam fueron privadas de la existencia. El 5 de mayo, el líder, Abubakar Shekau, apareció en un video en el que afirmaba que Dios le había pedido llevarse a las jovencitas y así lo hizo. Afirmó también que en su religión la esclavitud estaba permitida y que la educación no era para las mujeres, que debían limitarse a ser esposas. En junio del 2016, fue liberada la primera joven de las que se llevaron en esa ocasión. El gobierno de Nigeria se adjudicó el rescate.
En agosto del 2016 aparecieron en un video 50 chicas, la mayoría de ellas no pudieron ser identificadas, presuntamente pertenecían a las secuestradas de Chibok. Una de ellas dijo a la cámara que decenas de ellas habían fallecido luego de que el gobierno de Nigeria atacara con un explosivo uno de los campamentos del Boko Haram. Para el 20 de mayo del 2017, se habían liberado poco más de 100 de las niñas secuestradas, a más de 3 años de su cautiverio, pero aún así más de un centenar de ellas jamás volvieron a su casa, y su paradero es desconocido hasta el día de hoy. Este y otros incidentes convirtieron al Boko Haram en una de las amenazas más grandes a la sociedad nigeriana. Se le han atribuido más de 30.000 muertes, y el desplazamiento de 3 millones de personas por la inseguridad que se vive en el territorio. La organización se ha expandido, llegando a tener alcance en Camerún, Malasia y Benín. En 2021, temiendo ser capturado, Abubakar Shekau detonó un chaleco que llevaba puesto, perdiendo la vida en el instante. El grupo sigue vigente, pese a que ha recibido varios golpes por parte del gobierno, su presencia no parece tener un final al corto plazo, para la desgracia de la población, y el goce de los miembros del grupo. Ese fue un viaje largo. Muchas gracias por ver el video. ¿Conocías a todas estas organizaciones? ¿Pondrías a alguna otra? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Quiero hacer un agradecimiento especial a los miembros del canal, quienes son los primeros en ver este video. Recuerda que si quieres ver los videos antes o tener acceso a versiones sin cortes, puedes acceder a las membresías del canal. Por mi parte, eso es todo. Yo soy Lonnie. Hasta la próxima.